llegó el turno de hablar de conflictos salariales. Vamos a remitirnos al inicio del gobierno de Javier Milei, 10 de diciembre del año pasado, asume, promete motosierra y empieza con la motosierra. Para entender bien la cuestión financiera, desde dónde nace todo esto, después hablamos de lo que está pasando. Entre las cosas que motosierrea Javier Milei, obra pública, fondos discrecionales. ¿Qué significa eso para las provincias? Bueno, piénsenlo así. Misiones es la octava economía del país, tiene una infraestructura administrativa propia de cómo funciona la octava economía del país, recibe coparticipación como la 18ª, 19ª. Esa descompensación siempre fue compensada por obra pública y por fondos discrecionales. Fondos discrecionales que se usaban para crédito blando a la producción, crédito blando al desarrollo, desarrollo económico, los programas ahora, la ayuda para algunos sectores para poder levantar cosecha y demás. Y la obra pública mantenía la infraestructura. Roto eso, deja de venir todo eso y con la recaudación propia hay que empezar a hacerse cargo de esos costos, además de los costos que siempre se hacían cargo con la recaudación propia, que era salario y funcionamiento. Además de eso, por recesión, cae la recaudación propia y cae la comparticipación automática. Sí. Nos volvimos caros en dólares, dejaron de venir brasileros y paraguayos, también produjo una caída eso de la recaudación, poca plata para hacer demasiadas cosas que antes se hacían con ayuda de nación. Ahí empiezan todos los problemas. Después hay un montón de errores políticos que se cometieron. Sí. Pero a partir de ahí arranca la base de estos problemas que nos llegan hasta hoy, donde al gobierno con poca plata le está costando cubrir todo eso que había que cubrir. Te agrego un par de datitos nada más. Algunos primeros focos de conflicto veíamos en la caída, justamente lo remarcaba Damián, de la obra pública, cantidad de gente quedando afuera. El tema del sector forestal también afectado, ajuste allí. Y bueno, esto que remarcábamos recién en el bloque anterior, el tema del sector de la yerba mate. Es decir, el sector privado también fue mostrando síntomas muy fuertes de la situación y claro, en cada sector también se viene planteando la necesidad de una recomposición salarial. Recomposición salarial que el gobierno nacional dijo, bueno, el tema de paritaria dejó de existir. Sí. Por ejemplo, con el tema docente. Fue el primer conflicto con Nación, cuando se cortó el Fondo Nacional de Incentivo Docente, se reemplazó por otro similar aquí en la provincia de Misiones, pero era un panorama que bueno, se tornaba bastante complejo porque todos los trabajadores en su conjunto, y ahí está el sector privado y el sector público, han perdido un poder adquisitivo enorme, digamos, la diferencia con aquella pérdida del poder adquisitivo de los argentinos se vio reflejado en la inflación, pero también cuando el peso tuvo un retroceso muy importante. Ahí perdimos todos. Y ahí comienza la necesidad de reponer esa diferencia. Claro. Y quedó un margen muy largo, enorme, muy ancho. Enorme. Y los sueldos en ese viaje, ese viaje de tener que empezar a cubrir otras cosas, los sueldos totalmente atrasados. Y también algo importante, y acá hay uno de los errores, me parece a mí, claves, cerraron el diálogo. Sí. Porque también ahí hay un problema. Si vos en el medio de una crisis cortás el diálogo con la parte trabajadora, no importa de qué sector sea, si del privado o del público, vas a tener un problema porque no tenés cómo explicarle que estás en problemas y que necesitas también que te acompañen y que te ayuden para tratar de salir juntos de esta. Bueno, cortado el diálogo, el problema se fue acrecentando y terminamos con la semana pasada, el fin de semana pasado, el inicio de un acampe por parte de la policía, al que después se fueron sumando otros sectores que ya venían protestando. Claro. Pero ante la llegada de medios nacionales para visibilizar la situación de la policía, aprovecharon la volada, cayeron todos ahí y se nacionalizó como un gran problema, como si fuera todo un solo gran problema la cuestión de los estatales de Misiones, cuando en realidad hay discusiones salariales en cada uno de los sectores. De hecho, el sector de la salud, ATE y UPCN firmaron un acuerdo, quedaron los autoconvocados todavía con alguna manifestación. Claro. En el sector de la educación, UDPM firmó un acuerdo salarial para que el docente sin antigüedad arranque en 400.000 pesos por cargo. No firmaron los gremios de CTA, UDA, UDNAM, MPL, el FETEL. Todos esos siguen con manifestaciones, son los que vemos en los cortes de ruta y demás. Y sí, donde estaba el bloque más grande y que a la hora que nosotros estamos grabando esto, porque no vamos en vivo, está en plena negociación para ver si se logra destrabar el tema de la policía y su salario. Además del tema del salario de policía, también están discutiendo otros puntos donde sí ya había un acuerdo desde el jueves
pero el tema salarial el más jodido. En ese marco hubo manifestaciones y pasaron algunas cosas que no estamos acostumbrados los misioneros que pasen, y tenemos imágenes por ahí de lo que pasó en la legislatura el jueves. A ver, marcha docente a la legislatura. Durante la marcha todo bien, en la legislatura la cosa se descontroló, atacaron vallas, tiraron vallas, se enfrentaron con la policía, gas pimienta, gente golpeada, piedrazos, marchas, después a otros lugares. Mucha tensión a la que no estamos acostumbrados, y en la que participó también gente de otras provincias. Sí, esa fue la particularidad. De hecho, dentro de la Cámara de Diputados, con incluso la oposición, hemos hablado y nos decían, cuando nos enteramos de que estaban usando gas pimienta, pero también habían infiltrado, nos empezamos a preocupar. Eso nos decía justamente el diputado Pepe Pianesi, que había solicitado en medio de la sesión, porque esto se da durante la sesión, se estaba desarrollando la sesión, se siguió desarrollando la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, y en el momento en que estaban analizando, cada uno mostrando y expresando su opinión, su posición respecto a este tema en particular. Y allí, bueno, se intentó abordar el tema porque la situación estaban sabiendo que se estaba desbordando, pero quedó de manifiesto que era la tercera marcha, pero era la más importante. ¿Por qué? Porque esta situación de personas que no estaban, justamente no eran docentes aquí de la provincia de Misiones, armaron esta situación más conflictiva, de un enfrentamiento mucho más duro. Fue el jueves a la noche, ya para el viernes estaba calmado, pero desde ahí marcharon a otro lado, y esto también fue inédito, esto no había pasado antes. Desde la legislatura se fueron a la casa del gobernador, fueron a la no a la residencia esta que queda cerca del territorio, fueron a la casa, al edificio donde vive Hugo Pasalacqua, y ahí se trasladó la manifestación. Ahí, por supuesto, otra vez hubo enfrentamiento con las policías, porque además ahí no existe valla, no existe nada, ahí fue un frente a frente. Y también se vivieron momentos de tensión en ese lugar. Hay registros de piedrazos, hay registros del uso de gas pimienta, de bombas de estruendo por parte también de la policía hacia los manifestantes. Ahí vemos algunos de los piedrazos que le tiraban a la policía. Bueno, un descontrol total al que los misioneros no estamos acostumbrados, porque esto no es habitual en la provincia de Misiones, ¿no? Y que bueno, lo ha registrado plenamente la Televisión Nacional también, respecto a lo que estaba sucediendo aquí minuto a minuto en la provincia de Misiones. Esto entonces, puntualmente, cómo se termina desatando un fuerte conflicto a raíz de no llegar a un acuerdo salarial como origen del pedido, ¿no? Así es. Tenemos ahora para ver, esto era la marcha de los docentes, como les decía hoy, de CTA. ¿Por qué? Porque UDPM firmó un acuerdo el lunes pasado y marcó el camino de lo que van a ser los salarios de mayo, porque el gobierno dice no se van a tocar. Lo que se firmó con UDPM es lo que van a cobrar los docentes en mayo, más allá de las protestas que se sostengan. Y tenemos por ahí esto que publicó el gobierno de Misiones, que son cómo quedan los salarios del docente a partir de lo acordado y lo que está liquidado a partir de hoy, que ya se puede entrar a la página del CGE los que quieran ver su recibo de sueldo. Esto es por cargo, ¿eh? El docente que tenga 2 cargos, o sea, que trabaje en 2 escuelas, duplica. Y esta es el sueldo de cada uno de los docentes. Así es como está quedando. Vemos que arranca 0 de antigüedad y en el inicial de horas con 400.000 pesos, y así va creciendo hasta los cargos directivos o de mayor antigüedad, que son los que terminan teniendo sueldos que superan el 1.000.000 de pesos, como vemos en las imágenes. Así que esto es lo que acordó UDPM con el gobierno, y es lo que van a terminar cobrando, por lo menos en el mes de mayo, todos los docentes. Habrá que ver cómo sigue la discusión para adelante. Tenemos voces. Que la otra particularidad, solamente para redondear, así como está UDPM, así como había 6 gremios que se sentaron en la primera mesa de diálogo, donde terminó firmándose por parte de UDPM, y otros 4 gremios quedaron afuera, que rechazaron la propuesta. También hay muchísimos gremios que fueron surgiendo, pequeños gremios representativos del sector docente, como también de los autoconvocados. Esta es la particularidad, que en medio de esta situación aparecieron muchos autoconvocados diciendo, no, a mí no me representa ninguno de los gremios, nos representamos de alguna manera nosotros. Y es lo que ocurrió incluso en salud pública, donde fueron
expulsado directamente los representantes que siempre estaban allí, la gente de ATE, Sí. por parte de los autoconvocados que dijeron, no, tuvieron la oportunidad, ahora nosotros queremos ir a negociar. Bueno, esto generó más confusión y tensión al clima que ya se estaba viviendo. Así es. Tenemos la voz del ministro de Educación de Misiones explicando un poco de qué se trata este acuerdo y en qué situación está el sector docente con esto de manifestaciones y algunos gremios que siguen reclamando. Lo escuchamos. Básicamente, en principio, para repasar todo lo que está aconteciendo, ¿hay clases aquí en la provincia de Misiones? ¿Ha impactado toda esta medida? ¿Cómo están evaluando ustedes? Mirá, clases siempre hubo, no se paró la provincia, hay un sector por supuesto que está haciendo paro, pero clases hay en la provincia y esto lo digo no es para que nadie se ofenda, o sea, sabemos que hay escuelas que están teniendo clases, yo le agradezco y quiero dejar eso en claro a cada docente, maestra, director, directora, profesor que en este tiempo sostuvo a los jóvenes, a los niños en las aulas. Y bueno, ayer pudimos anunciar un aumento muy interesante, muy importante en el sector docente, que como dijo el gobernador en el discurso 1 de mayo, capaz muchas cosas de lo que podamos dar van a parecer insuficientes, pero es un gran esfuerzo del gobierno provincial que se está haciendo, porque hoy en día el gobierno provincial está tomando medidas y políticas públicas para recomponer el salario, pero el gobierno provincial no fue el que aumentó el combustible, la harina, el aceite. Entonces también hay que llevar un poco de justicia. Estamos en un marco de que hoy en día, desde marzo, tenemos la peor coparticipación y la peor recaudación de los últimos 10 años, y tiene que ver esto con la caída económica que está habiendo a nivel país. Y bueno, ayer nos sentamos con los gremios de la mesa de diálogo. Yo quiero agradecer a los 6 gremios, a UDA, a UDPM, a CIDEP, a SADOP, a MED, a CEMAPSEA, porque la verdad que nos pudimos sentar desde temprano, llegamos a acuerdos con 2, con UDPM y con CIDEP, pero con los que no llegamos a acuerdo no nos insultamos, no nos agredimos, sino que continuamos en la próxima mesa con la negociación y con el diálogo, y eso es importante, porque en épocas de democracia, en épocas de mucha conflictividad social, el poder sostener el diálogo es esto, es que independientemente de que podemos estar o no ponernos de acuerdo en algo, no nos vamos a agredir. Y hay un sector docente, o mejor, no particularmente docente, pero hay un sector que está muy violento, que está ejerciendo mucha violencia a través de redes, de mensajes, de cadenas de mensajes, de fake news, y que la verdad que a la hora que te piden el diálogo, uno dice, las veces que uno intenta dialogar, la respuesta es violencia. Así que nosotros reivindicamos esta mesa que estamos teniendo con esos 6 gremios que nombré y con los que hoy podemos anunciar que a fin de mes los docentes de toda la provincia van a tener un aumento de sueldo. Estamos haciendo lo más rápido posible la simulación de los sueldos para que cada uno ya pueda, no la simulación, que cada uno pueda ver su recibo y pueda ver efectivamente lo que cobra, y a partir de esto empezar a traer un poco de alivio al bolsillo. Hoy en día también se está cobrando el FOPIB. Ahí estaba entonces. Conflicto docente, conflicto policial con Acampe y a la hora, como les dije que estábamos grabando nosotros esto, en plena reunión. Esperemos que cuando vean el programa esto ya esté resuelto la cuestión de la policía y si no, seguirá el Acampe ahí en la avenida Uruguay. Ojalá tengamos un 25 de mayo ya sin Acampe. Que la otra particularidad, y en forma paralela, el tema de 25 de mayo se va a cortar naturalmente por esta situación también, porque bueno, se viene el 25 de mayo, tradicional desfile y demás, se está limitando todo por este conflicto que se ha dado, ¿no? Sí, de hecho las escuelas tuvieron acto durante la jornada del 24, no hay previsto acto, mega acto, digamos, exacto, el día 25. Pausa y a la vuelta el diálogo y la importancia del diálogo.